La humillaron al firmar el divorcio, hasta que su padre poderoso habló. El día que Lucía firmó su divorcio, todos pensaron que estaban presenciando la derrota de una mujer que lo había perdido todo. Nadie imaginó que, mientras ella salía de aquella sala con los ojos llenos de lágrimas, un hombre poderoso recibía un mensaje que decía, «Ya firmó». Y la respuesta de aquel hombre fue tan fría que hizo temblar a todos los que conocían su nombre. Entonces es hora de que mi hija sepa quién soy. Pero para entender cómo una mujer aparentemente abandonada terminó descubriendo uno de los secretos más peligrosos de su familia, había que regresar unas horas antes. «Firma aquí». La voz de Daniel rompió el silencio. Lucía levantó lentamente la mirada. Frente a ella había una mesa de cristal cubierta de documentos. A un lado estaba el abogado. Al otro, Daniel, su esposo durante 5 años. Y junto a él estaba Valeria, la mujer que, según todos los rumores, ocuparía su lugar antes de que terminara la semana. Lucía observó el bolígrafo que Daniel había dejado delante de ella. Sus dedos temblaban, pero no iba a llorar. No delante de ellos. ¿Eso es todo?, preguntó con voz baja. Daniel sonrió. ¿Qué esperabas? Lucía miró los documentos. Pensé que al menos tendrías algo que decir. Ya lo dije todo anoche. Las palabras le dolieron. La noche anterior Daniel había regresado a casa después de 3 días sin aparecer. No llegó solo. Valeria estaba con él. Daniel ni siquiera intentó ocultarla. Lucía, quiero divorciarme. Ella había permanecido inmóvil. Por ella. Daniel ni siquiera respondió. Valeria sí. No seas ingenua. Daniel lleva meses queriendo terminar contigo. Meses. Lucía recordó cada noche en la que había esperado despierta. Cada llamada que él había rechazado. Cada cena que había preparado para 2 y terminado comiendo sola. Durante meses había pensado que Daniel tenía problemas en el trabajo. Ahora comprendía que había estado viviendo una mentira. Y lo peor era que todavía no sabía por qué. Señora Lucía, dijo el abogado, necesitamos su firma. Ella volvió al presente. Tomó el bolígrafo. Antes de firmar, la madre de Daniel, que estaba sentada al fondo de la sala, soltó una pequeña risa. Finalmente. Lucía la miró. ¿Finalmente qué? Finalmente dejarás de fingir que perteneces a nuestra familia. Aquella frase provocó algunos murmullos. Lucía respiró profundamente. Nunca fingí nada. Claro que sí, respondió la mujer. ¿O ya olvidaste de dónde venías? Lucía bajó la mirada. Ella había crecido modestamente. Su madre había trabajado durante años para mantenerlas. Lucía nunca tuvo lujos. Nunca conoció grandes fiestas. Nunca tuvo un apellido famoso. Por eso, cuando se casó con Daniel, muchas personas dijeron que había tenido suerte. Pero nadie sabía que Lucía había sido quien sostuvo a Daniel cuando su empresa estaba al borde de la quiebra. Nadie sabía que había vendido las pocas joyas que tenía para ayudarlo. Nadie sabía que había renunciado a una oportunidad laboral para acompañarlo durante una crisis. Daniel lo sabía, y aún así, ahora la miraba como si fuera una desconocida. No te preocupes, dijo él. Nadie te culpará por irte. Lucía levantó la cabeza. Nadie. Daniel sonrió. No tienes nada que perder. Aquellas palabras hicieron que algo dentro de ella cambiara. Lucía dejó de sentir miedo. Tomó el bolígrafo. Firmó. Una página. Luego otra. Luego otra. Cada firma parecía cerrar una puerta. Hasta que llegó al último documento. El abogado lo empujó hacia ella. Aquí confirma que renuncia a cualquier reclamación sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio. Lucía leyó el documento. Todo. Daniel cruzó los brazos. No necesitas nada de mí. Lucía lo miró. Durante varios segundos. Tienes razón. Daniel pareció sorprendido. ¿Qué? No necesito nada de ti. Y firmó. Valeria sacó discretamente su teléfono. Comenzó a grabar. Sonríe, Lucía. Lucía la miró. ¿Para qué? Quiero tener un recuerdo del día en que finalmente saliste de nuestras vidas. La madre de Daniel se rió. Hazle una fotografía. Quizá algún día quiera recordar cómo se siente perderlo todo. Lucía se puso de pie. Tomó su bolso. No he perdido todo. Daniel levantó una ceja. Ah, no. Lucía lo miró directamente. Todavía me tengo a mí misma. Por primera vez Daniel dejó de sonreír. Lucía salió de la sala. Pero apenas cruzó la puerta, las lágrimas comenzaron a caer. Caminó por el pasillo sin mirar atrás. No quería que nadie la viera llorar.
Cuando salió del edificio, el aire frío golpeó su rostro. Se quedó parada en la acera. Durante 5 años había entrado y salido de aquel lugar como la esposa de Daniel. Ahora era una mujer divorciada, sin casa, sin automóvil, sin dinero suficiente para comenzar una nueva vida, y sin saber que acababa de firmar exactamente lo que sus enemigos necesitaban. Mientras Lucía se alejaba, Daniel permaneció en la sala. Valeria apagó la grabación. Por fin, Daniel recogió los documentos. ¿Está segura de que firmó todo? El abogado asintió. Cada página. Daniel sonrió. Perfecto. Pero entonces su teléfono vibró. Miró la pantalla. Un mensaje. Necesitamos hablar. Él lo sabe. La sonrisa desapareció de su rostro. Valeria lo notó. ¿Qué sucede? Daniel guardó rápidamente el teléfono. Nada. No me mientas. Daniel se acercó a ella. ¿Recuerdas lo que te dije sobre Alejandro Montenegro? Valeria palideció. ¿Qué pasa con él? Daniel respondió en voz baja. Está vivo. Valeria dejó escapar el aire. Eso es imposible. Yo también lo creía. ¿Y dónde está? Daniel miró hacia la puerta por donde Lucía había salido. No lo sé. Muy lejos de allí, en el último piso de un rascacielos, un hombre de cabello canoso estaba sentado frente a un enorme ventanal. Su nombre era Alejandro Montenegro. Su imperio empresarial se extendía por varios países. Los periódicos lo habían llamado uno de los hombres más poderosos del continente. Pero había una cosa que el dinero nunca pudo devolverle. Su hija. Durante años había observado su vida desde lejos. Había pagado discretamente sus estudios. Había protegido su trabajo. Había impedido que ciertas personas se acercaran demasiado. Pero nunca se había presentado ante ella. Hasta ese día. Su asistente entró apresuradamente. Señor Montenegro. Alejandro no se giró. Ya firmó. El asistente tragó saliva. Sí. Alejandro cerró lentamente los ojos. La humillaron. Delante de varias personas. Hubo un largo silencio. Entonces Alejandro preguntó. ¿Quién? Su exmarido. Su nueva prometida. Y la familia de él. Alejandro se levantó. Quiero sus nombres. Ya los tengo. Y la propiedad. El asistente dudó. También intentaron hacerla firmar la renuncia. Alejandro se quedó inmóvil. Intentaron quitarle la propiedad. Sí, una expresión de furia apareció en el rostro del hombre. Entonces cometieron un error. El asistente preguntó, ¿qué hará ahora? Alejandro tomó una fotografía antigua de su escritorio. En ella aparecía una niña de 6 años sonriendo junto a una mujer. Lucía, su hija. Alejandro acarició la fotografía. Durante 25 años guardé silencio para protegerla. Luego miró a su asistente. Pero ellos confundieron mi silencio con debilidad. El asistente permaneció callado. Alejandro tomó su teléfono. Llámala. Ahora. Mientras tanto, Lucía estaba sentada sola en una pequeña cafetería. Tenía delante una taza de café que apenas había tocado. Miraba por la ventana, intentando comprender cómo su vida había cambiado en unas horas. Entonces su teléfono sonó. Número desconocido. Lucía dudó antes de contestar. Hola. Una voz masculina respondió. Señora Lucía. Sí, necesito hablar con usted sobre su padre. Lucía se quedó completamente quieta. Mi padre. Sí. Lucía sintió que el corazón comenzaba a latirle con fuerza. Mi padre murió cuando yo era pequeña. Al otro lado hubo un silencio. Después, la voz respondió. Eso es lo que usted ha creído durante toda su vida. Lucía apretó el teléfono. ¿Quién es usted? Alguien enviado por el hombre que lleva 25 años esperando encontrarla. ¿Dónde está? La respuesta llegó en un susurro. A menos de 10 kilómetros de usted. Lucía se levantó de golpe. ¿Quién? Y entonces escuchó el nombre que cambiaría para siempre su vida. Alejandro Montenegro. La taza cayó al suelo. El sonido hizo que varias personas se giraran. Lucía no podía respirar, porque ese era el nombre que su madre había pronunciado una sola vez cuando era niña. El nombre del hombre que supuestamente había muerto antes de que ella pudiera conocerlo. Pero si Alejandro Montenegro estaba vivo. Entonces una pregunta aterradora apareció en la mente de Lucía. ¿Quién había querido convencerla durante 25 años de que su padre estaba muerto? La humillaron al firmar el divorcio, hasta que su padre poderoso habló. Lo último que Lucía esperaba encontrar después de firmar su divorcio no era una nueva vida. Era un padre muerto desde hacía 25 años.
Y cuando finalmente estuvo frente al hombre que supuestamente había desaparecido para siempre, descubrió algo todavía más aterrador. Alguien había estado vigilando cada paso de su vida desde el día en que nació. Lucía permaneció inmóvil dentro de la pequeña cafetería. El nombre seguía resonando en su cabeza. Alejandro Montenegro. No puede ser, susurró. La persona al otro lado del teléfono guardó silencio. ¿Dónde está? En el Hotel Imperial. ¿Por qué debería creerte? Porque él sabe cosas sobre usted que nadie más podría saber. Lucía sintió un escalofrío. ¿Cómo qué? Por ejemplo, que cuando tenía 7 años dormía abrazada a un conejo de peluche que llamó Estrella. Lucía dejó de respirar por un instante. Nadie conocía ese detalle, ni siquiera Daniel. ¿Quién te dijo eso? Su padre. Lucía cerró los ojos. Durante unos segundos tuvo miedo. Pero también sintió algo que no podía explicar. Esperanza. Tomó su bolso y salió de la cafetería. El Hotel Imperial estaba a pocos minutos. Durante todo el camino, recordó lo que su madre le había contado. Tu padre murió cuando eras muy pequeña. Lucía nunca había dudado de esa historia. Nunca. Pero ahora todo parecía una mentira. Al llegar al hotel, un hombre de traje la esperaba en la entrada. Señora Montenegro. Lucía asintió. Sí, por favor, acompáñeme. Subieron en un ascensor privado. El hombre presionó el botón del último piso. Lucía miró los números subir. 10, 15, 20, 30. Su corazón latía cada vez más rápido. Cuando las puertas se abrieron, caminaron por un pasillo silencioso. Finalmente llegaron frente a una enorme puerta. El hombre llamó. Adelante, respondió una voz desde dentro. Lucía reconoció aquella voz. Era la misma que había escuchado por teléfono. La puerta se abrió, y allí estaba él, Alejandro Montenegro. Lucía se quedó paralizada. El hombre que tenía delante era mucho mayor de lo que aparecía en las fotografías antiguas. Pero sus ojos eran exactamente como los de ella. Alejandro la observó durante varios segundos. Ninguno habló. Finalmente, él dijo, Lucía. Ella sintió un nudo en la garganta. Papá. Alejandro bajó la mirada. Aquella palabra parecía haber esperado décadas para escucharla. Caminó hacia ella, pero se detuvo a unos pasos. No sabía si algún día tendría derecho a escucharte decir eso. Lucía comenzó a llorar. Me dijeron que estabas muerto. Lo sé. ¿Por qué? Alejandro respiró profundamente. Porque era la única manera de mantenerte viva. Lucía negó con la cabeza. No entiendo. Y tienes derecho a estar enojada. No estoy enojada, gritó. Estoy confundida. Alejandro no respondió. Lucía señaló la puerta. Durante 25 años pensé que mi padre había muerto. Lo siento. Mi madre lloró durante años. Lo sé. Entonces dime la verdad. Alejandro miró a su asistente. Déjanos solos. El hombre salió. Alejandro se sentó frente a Lucía. Tu madre y yo nos conocimos cuando éramos jóvenes. Lucía permaneció en silencio. Yo pertenecía a una familia poderosa. Mi hermano Gabriel también. Alejandro tomó una fotografía. Gabriel siempre quiso quedarse con el control de las empresas familiares. ¿Y qué pasó? Cuando naciste, mi padre decidió que algún día tú heredarías una parte importante del patrimonio. Lucía frunció el ceño. Yo, sí, pero ni siquiera sabía que existía algo así. Porque tu madre y yo decidimos ocultarlo. Alejandro hizo una pausa. Gabriel descubrió que eras mi hija. Lucía sintió frío. ¿Y qué hizo? Intentó eliminar cualquier posibilidad de que algún día reclamaras lo que era tuyo. Intentó matarme. Alejandro no respondió inmediatamente. Ese silencio fue suficiente. Lucía se llevó una mano a la boca. Dios mío, por eso tu madre huyó contigo. Y tú, yo hice que el mundo creyera que estaba muerto. Lucía lo miró incrédula. Tú fingiste tu muerte. Sí, ¿por qué no me llevaste contigo? Alejandro bajó la mirada. Porque cada persona cercana a mí podía convertirse en un objetivo. Lucía lloró en silencio. Entonces me abandonaste para protegerme. Fue la decisión más dolorosa de mi vida. Alejandro abrió una carpeta. Pero hay algo que necesitas saber sobre Daniel. Lucía levantó la mirada. ¿Qué tiene él que ver con esto? Alejandro colocó varios documentos sobre la mesa. Lo investigué durante años. Lucía tomó el primer documento. Era un informe financiero. ¿Qué estoy viendo? Transferencias de dinero. ¿De quién? De la empresa de Daniel hacia una sociedad registrada en el extranjero.
Lucía leyó el nombre, se quedó paralizada. Valeria. Alejandro asintió. Su prometida. Lucía sintió que el estómago se le revolvía. ¿Por qué Daniel le enviaría dinero? Esa es la pregunta. Alejandro sacó otro documento. Y hay algo más. Lucía lo abrió. Era una escritura. ¿Qué es esto? Una propiedad. No entiendo. Es una propiedad que tu madre adquirió antes de desaparecer. Lucía miró la dirección. Reconoció el lugar inmediatamente. La casa de mi infancia. Alejandro asintió. Legalmente, esa casa te pertenece. Lucía abrió los ojos. Pero Daniel siempre decía que era demasiado vieja y que no valía nada. ¿Alguna vez te pidió que firmaras algo relacionado con ella? Lucía comenzó a recordar. Sí, ¿cuándo? Hace unos meses. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Qué te pidió? Dijo que era un documento para actualizar los registros. Alejandro tomó aire. ¿Lo firmaste? Lucía negó con la cabeza. No, me pareció extraño. Por primera vez, Alejandro sonrió ligeramente. Hiciste bien. Lucía lo miró. ¿Qué había en ese documento? Una transferencia de propiedad. Lucía sintió un escalofrío. Entonces el divorcio. No era solamente para separarse de ti. Querían que firmara. Exactamente. Lucía recordó la presión que Daniel había ejercido durante el divorcio. La prisa, el abogado, los documentos, la insistencia, todo comenzaba a encajar. Querían la casa. Alejandro negó lentamente. No creo que quieran solamente la casa. ¿Entonces qué? Alejandro abrió un último archivo. Dentro había una fotografía. Lucía la tomó. Era una fotografía antigua de su madre. Estaba frente a la casa. Pero no estaba sola. A su lado había un hombre. Lucía acercó la fotografía a sus ojos. No era Alejandro. Era otro hombre. ¿Quién es? Alejandro respondió con voz grave. Gabriel. Lucía sintió que el mundo se detenía. Mi tío. Sí. ¿Qué hacía con mi madre? Alejandro no respondió. Lucía levantó la mirada. Dime la verdad. Alejandro respiró profundamente. Tu madre sabía algo sobre Gabriel. ¿Qué cosa? Algo que podía destruirlo. Antes de que Lucía pudiera preguntar más, el teléfono de Alejandro comenzó a sonar. Él miró la pantalla. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Quién es? Alejandro no contestó. Papá, ¿quién llama? Finalmente respondió. Mi seguridad. Escuchó durante unos segundos. Luego colgó. Lucía se levantó. ¿Qué ocurre? Alejandro se acercó a la ventana. Abajo, varios vehículos negros estaban estacionados frente al hotel. No se encontraron. Lucía sintió que el miedo regresaba. ¿Quién es? Alejandro la miró. Las personas que llevan años intentando mantener enterrado este secreto. En ese instante, alguien golpeó violentamente la puerta. Una vez, 2 veces, 3. Alejandro hizo una señal para que Lucía permaneciera detrás de él. La puerta comenzó a abrirse. Pero antes de que apareciera alguien, el teléfono de Lucía vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Solo contenía una fotografía. Lucía la abrió. Era ella. Entrando al hotel, la fotografía había sido tomada apenas unos minutos antes. Debajo había un mensaje. Tu padre no podrá protegerte esta vez. Lucía levantó lentamente la mirada. Alejandro vio la pantalla. Su rostro se endureció. Ahora sí sé quién está detrás de todo esto. ¿Quién? Alejandro cerró la puerta con llave. Luego miró a su hija. La persona que destruyó nuestra familia hace 25 años. Y justo entonces, desde el otro lado de la puerta, una voz masculina pronunció una frase que hizo que Alejandro palideciera. Hermano, ¿de verdad pensabas que podías esconderte para siempre? La humillaron al firmar el divorcio, hasta que su padre poderoso habló. La voz detrás de la puerta hizo que Lucía sintiera que la sangre se le congelaba. Hermano, ¿de verdad pensabas que podías esconderte para siempre? Alejandro no respondió, solo miró a su hija. Y en sus ojos Lucía vio algo que jamás había visto antes, miedo. No era miedo por él, era miedo por ella. Papá, susurró Lucía. ¿Quién es? Alejandro se acercó lentamente a la puerta. Mi hermano. Lucía sintió un escalofrío. Gabriel. La puerta volvió a recibir un golpe. Alejandro, abre. No, sabes que no puedes escapar. Alejandro hizo una señal a Lucía para que retrocediera. Escúchame con atención. Hay una puerta de emergencia detrás de ese cuadro. Lucía miró la pared. Y tú, voy detrás de ti. No voy a dejarte. Alejandro la miró.
Esta vez no. Lucía comprendió el significado de aquellas palabras. Durante 25 años él había vivido lejos para protegerla. Y ahora estaba dispuesto a arriesgarlo todo para que ella pudiera escapar. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta se abrió violentamente. 2 hombres entraron. Alejandro empujó a Lucía detrás de una columna. ¡Corre! Los hombres avanzaron. Sin embargo, antes de que pudieran alcanzarlos, las luces del hotel se apagaron. Todo quedó completamente oscuro. Se escucharon gritos, pasos, un cristal rompiéndose. Después, silencio. Las luces de emergencia se encendieron. Alejandro miró alrededor. Los hombres habían desaparecido. Pero Gabriel seguía allí, de pie al otro lado de la habitación. Siempre fuiste demasiado cuidadoso, hermano. Alejandro apretó los puños. Y tú siempre fuiste demasiado ambicioso. Gabriel sonrió. No vine por ti. Miró a Lucía. Vine por ella. Lucía sintió que el miedo intentaba dominarla. Pero esta vez no retrocedió. ¿Qué quieres de mí? Gabriel dio un paso adelante. Lo que tu madre escondió. ¿Qué escondió? La prueba. Alejandro se interpuso. No sabe nada. Gabriel soltó una carcajada. Eso es lo que tú crees. Lucía miró a su padre. ¿Qué prueba? Alejandro guardó silencio. Gabriel sonrió. Pregúntale qué ocurrió la noche del accidente. Lucía sintió un vacío en el estómago. Papá. Alejandro cerró los ojos. Tu madre descubrió que Gabriel había falsificado documentos para apoderarse de las empresas de la familia. Gabriel lo interrumpió. No falsifiqué nada. Ella encontró los originales. ¿Dónde están? Gabriel miró a Lucía. Eso es lo que quiero saber. Lucía recordó la caja escondida en la antigua casa. Las cartas. La fotografía. Y de pronto recordó algo. Una frase que su madre repetía cuando era niña. Si alguna vez alguien te pregunta por la caja azul, no respondas. Lucía abrió los ojos. La caja. Alejandro la miró. ¿Qué caja? Lucía se quedó en silencio. Gabriel se acercó. ¿Qué acabas de decir? Lucía comprendió inmediatamente que había cometido un error. Nada. Gabriel sonrió. ¿Sabes dónde está? Alejandro tomó el brazo de su hija. Tenemos que salir. Pero Gabriel hizo una señal. Los hombres bloquearon la puerta. Entonces se escucharon sirenas a lo lejos. Gabriel miró hacia la ventana. Policía. Alejandro sonrió por primera vez. Sí. Gabriel se quedó sorprendido. ¿Cómo? Porque sabía que vendrías. La puerta se abrió. Varios agentes entraron. Nadie se mueva. Gabriel retrocedió. Esto no termina aquí. Uno de los agentes lo esposó. Eso lo decidirá el juez. Lucía observó cómo se llevaban a Gabriel. Pero algo no la dejaba tranquila. Papá. Alejandro la miró. ¿Qué? ¿Por qué estabas tan seguro de que vendría? Alejandro respondió. Porque llevaba años esperando este momento. Horas después, en la antigua casa de su madre, Lucía encontró finalmente la caja. Azul. Estaba escondida bajo una tabla del suelo. La sacó con manos temblorosas. Alejandro estaba a su lado. ¿Estás segura de que quieres abrirla? Lucía asintió. Abrió la caja. Dentro había documentos, fotografías, un pequeño dispositivo de memoria. Y una carta. Lucía abrió primero la carta. Era de su madre. Lucía, si algún día encuentras esto, significa que ya no puedo protegerte. Lucía comenzó a llorar. Siguió leyendo. Tu padre no murió. Nunca murió. Tuvo que desaparecer porque Gabriel quería matarlo. Yo también tuve que desaparecer porque descubrí lo que él había hecho. Lucía apretó la carta. Pero había algo más. Guardé las pruebas en esta caja. No se las entregues a nadie que diga conocer a tu familia. Solo confía en Alejandro. Lucía miró a su padre. Ella confiaba en ti. Alejandro asintió con lágrimas en los ojos. Siempre. Entonces conectaron el dispositivo. Aparecieron archivos, contratos, grabaciones, transferencias, y una grabación de audio. La voz de Gabriel llenó la habitación. Cuando Alejandro desaparezca, todo será mío. Luego apareció otra voz. Daniel. Lucía quedó paralizada. No. La grabación continuó. ¿Y qué hacemos con la hija? Gabriel respondió. Cuando sea mayor, la casaremos con alguien que podamos controlar. Lucía sintió que el cuerpo le temblaba. Daniel había sido elegido mucho antes de conocerla. Su matrimonio no había comenzado con amor. Había comenzado con un plan. Alejandro cerró los ojos. Dios mío. Lucía siguió escuchando.
¿Y si ella descubre quién es? La voz de Gabriel respondió. Entonces la haremos firmar todo lo que necesitamos. Lucía se llevó una mano a la boca. Ahora entendía cada detalle. Daniel nunca la había amado. La había buscado porque era la hija de Alejandro Montenegro. El divorcio tampoco había sido casualidad. Habían esperado hasta tenerla emocionalmente destruida para hacerla firmar. Pero habían cometido un error. La habían subestimado. Días después, la grabación fue entregada a las autoridades. Daniel fue detenido. Valeria también fue investigada por fraude financiero. Gabriel enfrentó múltiples cargos, y la verdad sobre la familia Montenegro finalmente salió a la luz. Pero mientras todos hablaban de la caída de aquellos hombres, Lucía decidió hacer algo inesperado. No volvió a la mansión. No quiso recuperar la vida que había perdido. En cambio, convirtió la antigua casa de su madre en un refugio para mujeres que habían sufrido situaciones similares. Alejandro la ayudó. Puedes tener todo lo que quieras, le dijo una tarde. Dinero, casas, empresas. Lucía sonrió. Ya tengo lo que necesito. ¿Qué? Ella lo abrazó. A mi padre. Alejandro cerró los ojos. Después de 25 años, finalmente podía abrazar a su hija sin esconderse. Meses más tarde, Lucía recibió una última carta. Esta vez no era de su madre. Era de Daniel. Ahora entiendo quién eras realmente. Lucía leyó la primera línea y dejó la carta sobre la mesa. No necesitaba leer más, porque había comprendido algo importante. Su valor nunca había dependido del dinero de su padre. Nunca dependió del apellido Montenegro. Nunca dependió de Daniel. El día del divorcio todos habían pensado que la estaban destruyendo. Se habían reído mientras firmaba. Habían grabado sus lágrimas. Habían llamado perdedora a una mujer que creían que no tenía nada. Pero nadie sabía lo que ocurría detrás de aquella puerta. Nadie sabía que el hombre más poderoso que habían intentado mantener oculto durante 25 años estaba observando. Y cuando Alejandro Montenegro finalmente habló, no gritó, no amenazó, solo hizo una llamada. Quiero que investiguen cada empresa, cada cuenta y cada documento relacionado con Daniel y Gabriel. Su abogado preguntó, ¿quiere destruirlos? Alejandro miró una fotografía de Lucía. No, hizo una pausa. Quiero que la verdad hable por sí sola. Y así fue. La mujer que salió de aquel bufete sin casa, sin esposo y creyendo que lo había perdido todo terminó descubriendo que su verdadera herencia no era una fortuna. Era la verdad. Y mientras Daniel y Gabriel enfrentaban las consecuencias de sus decisiones, Lucía comenzó una nueva vida. Una vida que nadie podía quitarle. Porque aquel día, cuando todos se burlaron de ella mientras firmaba el divorcio, creyeron que estaban cerrando su historia. Pero en realidad, acababan de abrir el capítulo más poderoso de su vida.